El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de que todos los prodigios de Jesús que hacía y no sabía qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Aquí el equipo de proyección. Voy a dar la humildad desde el altar para que cambiemos las cámaras. ¿Qué creen? Estoy viendo aquí el misal y el Padre Pío va a ser mañana, así que lo vamos a festejar. Muy bien, es muy bonito. Bueno, si yo les dijera, vamos a ver, Santos Cosme y Damián, ¿alguien sabría como algo de ellos? Pues algo, ¿no? Fueron hermanos, fueron médicos, algo, ¿no? San Basilio Magno. No, pues quién sabe. Así es, ¿no? Santa Gertrudis. Oh, muy bien. Unos sí, unos no, muy bien. San Juan Pablo II. Ese ya, muy bien, ya un poquito más, ¿bien? Habrá ámbitos que digan, pues creo que sí fue papa y que ganó el Premio Nobel de la Paz, que no es cierto, nunca se lo dieron, qué pena, muy bien. Pero si yo les digo, Shakira, sí, todo el mundo conoce a Shakira. Bueno, pues resulta que ella tiene una canción que grabó con otro artista que se llama Prince Royce. Sacan una canción como muy particular que se llama Déjà Vu. Y en esta canción ella hace todo el canto, trata de una mujer que en algún momento el amor de su vida la deja. Y hace esta reflexión, ¿no? Y va cantando junto con el otro artista, ¿no? ¿Quién puede hablar del amor y además defenderlo? A ver, hay alguien que levante la mano, por favor. Así dice el texto. ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor. Y sigue, ¿no? Y más adelante dice, eso no lo puedo hacer yo. Como diciendo, como que fue tanto el amor que hubo y el dolor que ello implicó, que yo no puedo hablar del amor, ni tampoco defenderlo. Vamos a quedarnos con esa pregunta. ¿Quién puede hablar del amor? Con lo que ello implica. Cuando Aristóteles entrevió la grandeza del motor inmóvil, nunca dijo que era Dios. Él escribió un librito que se llama Metafísica, es decir, las cosas más allá de las cosas que nosotros vemos. Y él dice, hay un motor inmóvil, una causa que puso en marcha todas las cosas, pero es perfecta. Nunca dice que es Dios, ¿bien? Ya después con el tiempo, Santo Tomás de Aquino dice, ese que tú le dices motor inmóvil, nosotros lo llamamos Dios. Y dice Aristóteles, es tan perfecta esta causa que no ama, porque el amar significa el darse, implica el estar abierto a recibir. Una persona que ama está abierta a sufrir también. Dice, y al ser tan perfecta es impasible, no siente porque es perfecta. Y el milagro de nuestra fe fue darnos cuenta que un Dios todopoderoso, lo que Aristóteles decía, la causa sin causa del motor inmóvil, tiene un corazón y ama. Y como ama, es capaz de darse y capaz también de sufrir. Bien, eso es un misterio maravilloso del misterio del amor de Dios. ¿Quién puede hablar del amor? Únicamente aquel que lo ha experimentado, que lo ha sentido en su propia vida, con lo que implica también el amor, que es el dolor. Como les decía, hoy celebramos a estos 3 niños que le quitaron el lugar a San Felipe de Jesús, protomártir de México. Ellos fueron antes protomártires de México. Y si nosotros les hiciéramos las preguntas así en el cielo, ¿quién puede hablar del amor y además defenderlo? Y sin duda ellos hacían esto, yo, porque lo viví y lo experimenté. A mí, de todas las figuras del Antiguo Testamento, me sorprenden siempre los profetas, porque fueron personas que Dios eligió para que proclamaran
cuál era la voluntad de Dios, y entre las profecías dijeron, y vendrá un gran rey que va a dominar todas las cosas, pero nunca lo vieron. Y entonces la Virgen concebirá y dará a luz un niño y será grande entre todas las naciones, pero Isaías no lo vio. Y habrá un siervo doliente que estará y que se entregará, pero no lo vieron. Bien, ellos hablaban con fe. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento después de la venida con Jesús? Los mártires, porque ellos sabían que existía Dios, que era el amor de Dios, y sin embargo, no es de que hayan tocado a Jesús, lo tocaron con la fe, y fueron capaces de entregar su vida, aún sin haberlo visto, pero sí habiendo experimentado cuánto lo aman. Bueno, cuando llegó la fe a estas tierras, aquí a México, bueno, pues comenzaron los franciscanos y los demás misioneros a predicar el evangelio, y así poco a poco se fueron convirtiendo, poquito a poco. Fue el gran evento Guadalupe que convierte toda una nación, pero poquito a poco se fueron convirtiendo. Cuando llegan a las tierras de Tlaxcala, son recibidos los misioneros y los españoles por los caciques de Tlaxcala y los reciben bien, y entonces comienza la predicación del evangelio. Y entre los que se habían acercado fueron unos niños. Pero uno de ellos resulta que era el hijo del general del ejército de Tlaxcala. Es decir, que su papá era realmente fuerte, no se andaba con cuentos, ¿bien? El general del ejército. Y bueno, él tenía varias esposas con sus hijos, y uno de ellos va a la catequesis de los franciscanos y comienza a escuchar y a darse cuenta de la maravilla de lo que es tener un Dios, de cuánto Dios nos ama, qué es lo que nos pide Dios, cuál es el verdadero Dios. Y él comienza a escuchar y a llenarse todo el alma de esta doctrina tan hermosa. Y cuando él voltea a ver su casa, se da cuenta que está muy lejos todavía su familia de poder acercarse a Dios. Como su papá, al ser tan poderoso, no le valía nada y por lo tanto podía tratar a su mamá como quisiera, podía aventar las cosas, él podía hacer y deshacer, tomar mucho. Y es entonces en ese deseo de que el papá no se perdiera. Un niño llamado Cristóbal fue y saca el barril de licor que tenían, iba a decir mezcal, no, el pulque, es el típico allá de las tierras de Tlaxcala, tira el pulque, y tomando las estatuas de los dioses, de los ídolos, las rompe. Y cuando llega el papá, y parece que además tomado, ve todo lo que ha hecho y se enfurece, y tomando al niño, estamos hablando de un niño de 15 años, 14, 15 años, lo golpea. Bien, para decirle, no, aquí se hace lo que yo digo, no lo que tú dices que quieres hacer. Entonces golpeándolo lo deja muy mal, la mamá va corriendo, trata de ayudarlo, la mamá también la golpea, sale, y es entonces cuando el papá en una gran locura, este es el que tenemos aquí enfrente, Cristóbal. El papá, pues seguramente tenían ahí para calentar la comida, había una fogata, al niño muy, muy mal herido, lo avienta al fuego y se queda. Es así como muere Cristóbal, proclamando su fe en Jesucristo. Pero también entre los catequistas estaban los franciscanos que iban de misiones, y también estaba entre los que recibían la catequesis ni más ni menos que el príncipe, ahora sí, de uno de los caciques de Tlaxcala, que se llamaba Antonio, con su pajecito, que se llamaba Juan. Y entonces los misioneros dicen, bueno, pues me quieren acompañar, llegaron en Semana Santa, mega misiones, vámonos. Y bueno, todos con el paliacate, y estos dos niños también toman su paliacate y se van junto con los franciscanos a un pueblo. Y mientras el padre va y predica el evangelio, comienza a hablar, los niños se dan cuenta cómo hay muchos ídolos. Y entonces ellos comienzan a predicar que eso no estaba bien, que existía un solo Dios, que se convirtieran, y tomando los ídolos los avientan. Y es entonces cuando la gente de aquel lugar se enfurece y tomándolos los golpean. A ellos los mataron golpeándolos a los dos, y el pobre franciscano corriendo ahí para que los dejaran en paz, pero había sido ya imposible, los dejaron muy mal. Y es así como ellos, si no me recuerdo, cerca de las tierras de Oaxaca, que se habían ido de peregrinación para ir de misión. Es ahí donde reciben el martirio. Volvemos a la pregunta, ¿quién puede hablar del amor? Solamente aquellos que lo han experimentado y que saben precisamente que aunque no lo vean, que aunque no vieron a Jesús, ellos sabían y habían experimentado en su propia vida cuánto Dios nos ama,
Cuando nosotros celebramos a los mártires, por eso me gusta mucho celebrar a los mártires, es un canto a nuestra fe. Es un canto a lo que nosotros hemos recibido el día de nuestro bautismo y el día de la confirmación. Cuando nos confirmaron, nos entregaron la velita. Una velita que había sido encendida el día de nuestro bautismo y que nuestros papás y padrinos dijeron, nosotros respondemos por él. En la confirmación es, yo respondo por mí y yo sostengo mi velita. Muy bien, pero esa velita, que es el símbolo de nuestra fe, para que nos pudiera llegar a nosotros, hubo muchos siglos antes que hombres y mujeres fueron pasando esa fe, esa luz, incluso dando la propia vida para que esa luz no se apagara. Y esa fe nos llegó a nosotros. Por eso a mí me emociona el saber, no la podemos perder. En nosotros está la responsabilidad de que esa fe que ha sido cuidada, incluso regada con la sangre de los mártires, pase a las siguientes generaciones y que ellos se enamoren tanto de Jesucristo que puedan pasarla a la siguiente generación. Esa luz no la podemos perder. Y hoy le damos gracias a los mártires que con su ejemplo, que con su vida nos hayan entregado algo maravilloso, que es el don de nuestra fe. Bueno, pues pedimos en este día la intercesión de estos 3 niños mártires, Cristóbal, Antonio y Juan, y de todos los mártires, para que nos concedan también a nosotros ser testigos de esta fe tan hermosa que hemos recibido. Que así sea.